Presentamos un saludo especial en este 11 de agosto, en esta jornada de la tarde, para continuar con la programación del seminario Músicas y Desplazamientos. Por lo tanto, les damos la más cordial bienvenida. Se están siguiendo a través de Banrep Cultural Pasto y, por supuesto, le damos las buenas tardes y la bienvenida al maestro José Menandro Bastidas, quien conjuntamente organizamos este seminario. De igual manera, le damos la bienvenida a nuestro invitado conferencista y para ello la presentación la realizará el maestro José Menandro. Bienvenidos. Sí, perfectamente. Muy buenas tardes. Raúl Eliodoro Torres Medina es oriundo de la Ciudad de México, profesor e investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de dicha ciudad, plantel San Lorenzo Sonco desde 2008, doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México en 2010, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, fundador y coordinador del Seminario Permanente de Historia y Música en México desde 2008, con sede en la Universidad Autónoma de Ciudad de México. Sus líneas de investigación son historia del tiempo presente, historia de la música novohispana, estudios sobre rock en México. Entre sus publicaciones se encuentra en 2010, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, fundador y coordinador del Seminario Permanente de Historia y Música en México desde 2008, con sede en la Universidad Autónoma de Ciudad de México. Sus líneas de investigación son historia del tiempo presente, historia de la música novohispana, estudios sobre rock en México. Entre sus publicaciones se encuentran los libros Música Eclesiástica en el Alto Novohispano, siglos XVII a XIX, Los músicos de la Catedral Metropolitana de México, 1750-1791, Transgresión o Sumisión y Música y Catedral, Nuevos Enfoques, Viejas Temáticas, donde actuó como coordinador, todos publicados por la Universidad Autónoma de Ciudad de México. Ha publicado también los artículos El uso de la música en el tránsito del reino a la república, un texto perdido, el reglamento de la primera Sociedad Filarmónica Mexicana y las danzas en el pensamiento de los eclesiásticos a finales del virreinato. Los capítulos del libro siguientes: el DAT mental mexicano a través de la mirada femenina, Motherline Introduction, los privilegios de los músicos indígenas en las instituciones religiosas de Ciudad de México, el Colegio de San Gregorio, historia de la música, miradas desde la trinchera. Esta es pues la hoja de vida de nuestro invitado. Tiene el micrófono a su disposición, el auditorio a su disposición. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, antes que nada quiero agradecer la invitación al Banco de la República, a la Universidad de Nariño, a la señora Isabel Cortés y a Menandro Bastidas, porque me invitó a a esta serie de conferencias y pues un gusto estar acá. Quiero ofrecer tuve algunos problemas. En realidad mi tema no da para presentar demasiadas imágenes y tuve problemas con mi iPad porque no estoy en Ciudad de México. Me desplacé a otro estado, ahora sí que me desplacé a otro estado de la República por cuestiones de mi familia y entonces, pues, tuve algunas cuestiones, pero en alguna ocasión uno de los historiadores mexicanos, un erudito, una eminencia, el doctor Ernesto de la Torre Villar, que tenía como 70 y tantos años, cuando le preguntaron, doctor, esta es su presentación, y entonces él volteó muy enojado y dijo: los historiadores no hacemos presentaciones de diapositivas. Entonces, es mi disculpa ante todos ustedes por esto. Sin embargo, voy a tratar de hablar, en un principio iba a hablar sobre el artículo que presenté a Menandro para ser dictaminado para como capítulo del libro, que habla precisamente sobre la práctica compositiva de los maestros de capilla de la Ciudad de México y en específico el caso de Tolis de la Roca,
¿no? Pero en concordancia con la temática de este seminario, que es música y desplazamiento, quisiera sí usar el caso de Mateo Tolís de la Roca, pero insertarlo con dos factores muy importantes que me parecen fundamentales precisamente en esta discusión. Uno sería el desplazamiento de músicos desde Europa hasta el Virreinato de Nueva España, ¿no? Donde uno de ellos precisamente es Mateo Tolís de la Roca, y que no todos llegan a ser maestros de capilla, ahora hablaré de ellos, y posteriormente el desplazamiento que hay hacia el interior del virreinato, es decir, de la Ciudad de México hacia otros estados, lo que en Colombia serían otros departamentos, hacia otras catedrales de lo que se conocía como el interior del virreinato, y posteriormente hablar de un asunto que me parece fundamental, que es el desplazamiento de los papeles de música. ¿Por qué razón? Porque pues los papeles también migran, ¿no? También se mueven, también la música se desplaza hacia otros lados por medio de estos artefactos que en el antiguo régimen son los únicos que pueden desplazarse, ya que no contamos con otros medios como discos, como etcétera, etcétera, de lo que ahora sí contamos como para hablar del desplazamiento de los recursos materiales de la música. Y entonces, bueno, giraría esta charla en torno a esos tres ejes. En principio de cuentas, quisiera que además embonan precisamente los dos libros de los cuales hacía referencia Menandro en un principio, que es Los músicos de la Catedral de México, un trabajo que hice periodizando 1750, 1791, ¿no? Y después ligarlo con el libro que va a salir apenas, que está ya en imprenta, que es sobre los músicos indígenas, ¿no? Los músicos indígenas, que más adelante hablaré de ello, un tema muy poco trabajado en las investigaciones, si no de los musicólogos, sí de los historiadores acá en México. Bueno, para empezar quisiera hablar sobre el desplazamiento que hay de músicos que vienen de Europa en el siglo XVIII, en el periodo que yo traté o menos que abordé en mi primer texto que publiqué, que es el periodo 1750-1791. Yo empecé este periodo porque después de hacer una revisión de los documentos del Archivo de la Catedral de México, encuentro que efectivamente para este momento hay un cambio de maestro de capilla, el maestro de capilla más popular del siglo XVIII, que es Ignacio Jerusalén, muy conocido por la gente que ha estudiado música catedralicia, y en esta época Jerusalén ya estaba dentro de la capilla, pero es nombrado maestro de capilla, y entonces también en este periodo hay un cambio de personal de la capilla, entra mucha gente nueva, ¿no? Entra mucha gente nueva y entonces ciertamente hay una serie de músicos, hay una renovación del personal. Entonces esta fecha en especial me parecía fundamental para entender la idea de lo que es una capilla de música. Quiero aclarar que a mí no me gustan mucho las historias generales de la música. Estas historias que engloban todo y que de pronto al englobar hacen que muchas cosas queden fuera, ¿no? Se me hace como estos almanaques muy ranqueanos de historia de la música y entonces botan toda la historia de la música y en ese tratar de abordar tanto hay muchas cosas que se escapan. Y creo que en ese aspecto, por eso mi libro sobre la capilla de música tendría una temporalidad muy limitada. Pero también hay otra situación. Me interesó la segunda mitad del siglo XVIII porque en esta época es cuando hay más información de la capilla de música. Y entonces dije, para entender el siglo XVII y el siglo XVI, bueno, tendría que abordar esta época en donde sí se escribe mucho sobre la capilla, sobre su funcionamiento, sobre sus problemáticas internas, sobre sus problemáticas externas, sobre sus salarios, es decir, todo lo que conllevaba el estudio de la capilla de música. Y esto me llevó a una conclusión de que las capillas catedralicias se deben estudiar no como la capilla de música, sino las capillas de música. La capilla de música en el siglo XVII no es la misma
que el siglo XVIII, ni siquiera en cuanto a cómo se va desarrollando su quehacer interno, ¿no? Hay muchas especificidades en el siglo XVIII que no encontramos para el siglo XVII, a pesar de que son músicos, bueno, pero tocan diferentes instrumentos, el personal del siglo XVI es diferente. Todo esto haría precisamente que tengamos que estudiar no la capilla de música, sino las capillas de música. La capilla de música en la segunda mitad del siglo XVII, entonces, es muy específica, y a partir de una muestra de 87 músicos que están entre 1750 y 1797, esos 87 músicos voy desglosando, ¿no?, su trayectoria como para irme enterando de cómo va moviéndose la capilla en esta segunda mitad del siglo XVIII. Lo que nos interesaría ahora de estos 87 músicos solamente son 18 europeos, ¿no? ¿Cuál es el origen de estos 18 músicos europeos? 13 que vienen de España, 3 que vienen de Italia, 1 que viene de Flandes y otro que viene de los estados eclesiásticos, o se conocía en esa época como los estados eclesiásticos. En total son 18 músicos europeos, ¿no? Músicos que además tienen un perfil muy característico, es decir, son hombres que vienen en una edad entre 30 y 40 años, ¿no?, que han trabajado ya en otras catedrales, que tienen toda una trayectoria en la música, llegan a la Nueva España pues ya como músicos consagrados, no son estos chicos que novohispanos, de origen novohispano, que bueno, pues desde niños entran al colegio de infantes y ahí se crían y luego entran a la capilla. No, estos músicos son ya individuos formados en su profesión y llegan a la Nueva España. De esos 18, solamente 5 son los que vienen ya contratados por la Catedral de México vía el agente de la Catedral en España. Es decir, que su agente busca entre los músicos. Esto es muy interesante porque la mayoría de los músicos consagrados en Europa no quieren venir a la Nueva España, y bueno, pues con razón. ¿Quién va a querer venir a un lugar donde te dicen de entrada te embarcas y no sabes si vas a llegar? No sabes si vas a volver. Entre paréntesis, solamente uno de estos 18 músicos regresa a España. Los demás se quedan en la Nueva España y mueren aquí. No sabes si vas a volver, no sabes si vas a llegar. Es toda una aventura que, pues bueno, yo les explico a mis estudiantes. Imaginen ustedes que ahorita tienen que ir a Marte y pues, no saben de entrada si van a llegar, ¿no? Esa incertidumbre hace que la mayoría de los músicos no quieran, los músicos de primera línea. Pero sí hay dos alrededor de 1757, Francisco Selma y José Pocielo, que deciden venir ya contratados. Finalmente, en 1791 va a venir Antonio Juanas, que va a ser a la postre maestro de capilla, viene contratado para ser maestro de capilla, y otros 2 músicos. Solamente 5 vienen. Los demás llegan por su cuenta y llegan y se insertan a trabajar en lugares de la Ciudad de México o en catedrales del interior, ya sea en Morelia, en Michoacán, un estado que está al sur de la Ciudad de México, o a Puebla, una ciudad que está a una hora y media de la Ciudad de México, y vienen a otros trabajos. Incluso el propio maestro Ignacio Jerusalén, cuando llega a la Ciudad de México, no viene a trabajar a la catedral, sino que entra a trabajar al Coliseo, al Teatro Coliseo de la Ciudad de México, y después pues le ofrecen trabajo en la Catedral de México. Entonces muchos de ellos llegan a trabajar en catedrales o en parroquias de la Ciudad de México, y posteriormente ingresan a la catedral, ¿no?, a trabajar. Solamente estos 5 sí vienen directamente. Otros tantos de estos 18, como Tolis de la Roca, viene, y si quisiera hablar de su llegada, viene acompañando en la comitiva, si no en la comitiva, sí del nuevo virrey, y
pues él entra a la Catedral de México porque la virreina da el espaldarazo para que, ¿no? El cabildo al principio no tiene como muchas ganas de que Tolis entre a trabajar a la Catedral. Uno, porque es organista y están cubiertos todos los puestos de organista. Dos, toca el clave y solamente se toca el clave en una de las funciones de la catedral, no se usa. Y tres, hay maestro de capilla, ¿no? Que es Ignacio Jerusalén. De cualquier manera lo admiten, es nombrado y cuando es nombrado ocupa el puesto que no había habido en esos años de segundo maestro de capilla. Esto es muy importante porque vendría a impactar y tendríamos que verlo como el impacto que tienen estos 18 músicos europeos, algunos de ellos más o menos, en la capilla de música. Si nosotros hablamos del maestro de capilla, ¿no? Como el gran orquestador, como el gran director de la capilla de música, del conjunto de músicos que forman esa capilla, ¿no? En la musicología tradicional se nos había dicho, e incluso desde los propios estatutos de la catedral, que el maestro de capilla era la figura más importante, era la figura de obediencia, de que tenían que obedecer los músicos, era la figura esencial dentro de la capilla de música. Y esto al parecer se había dado por sentado durante muchos años. Sin embargo, cuando empieza uno a revisar las actas de cabildo, estos documentos donde viene la vida de la catedral mes a mes, semana a semana, y se da uno cuenta de la actividad de la capilla de música, se va dando uno cuenta que la figura del maestro de capilla no es tan esencial como teóricamente se pensaba que era. Y entonces, si bien es cierto que el maestro de capilla en esta época, en esta primera época, es Ignacio Jerusalén, las disputas que va a tener con el segundo maestro van a ser sustanciales. Esto nos llevó a la conclusión, o a la conclusión de mi investigación, de que no hay un maestro de capilla omnipresente en este periodo, sino que son una serie de grupos que se van a estar peleando el control de la misma capilla. A veces es el grupo del maestro de capilla, pero a veces es otro grupo. En este caso es el grupo de Tolis de la Roca contra el grupo de Ignacio Jerusalén. ¿Quiénes son las voces esenciales de estos grupos? Solamente o casi siempre los músicos que vienen de Europa. Los músicos que vienen, estos músicos que se desplazaron y que llegan a la catedral de España, son quienes efectivamente van a detentar el control dentro de la catedral, ¿no? Incluso cuando muere Jerusalén, Tolis de la Roca es nombrado maestro de capilla interino, porque nunca se alcanzan a hacer los exámenes de oposición, nunca pueden implementar un concurso de oposición para ocupar ese puesto, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que Tolis de la Roca queda como maestro de capilla interino, perdón. Pero aunque es el maestro de capilla interino, tiene conflictos con otros miembros de la propia capilla. Ajá. Y estos individuos no son los novohispanos de la capilla. Los novohispanos de la capilla siempre están como en un segundo lugar. Quienes tienen la voz cantante dentro de la capilla son precisamente, como ya lo mencionamos, este grupo, este minúsculo grupo de extranjeros que llegan a la Nueva España. Bueno, los españoles no son extranjeros, pero bueno, vienen de Europa, ¿no? Pero efectivamente son los que más dinero ganan, los que mejor salario perciben, ¿no? Y son los que tienen mayor preeminencia y organizan sus grupos, ¿no? Grupos que van mucho más allá de tocar dentro de la catedral. En ocasiones, en una referencia dice Tolis, es que nos vamos a partidas de campo, Andreu, Selma, y yo, ¿no? Entonces, ellos aparte tenían como una comunidad extra profesional, extra laboral, muy interesante, y entonces por esa razón se crean estos grupos. Esto es muy importante porque durante toda esta época y hasta 1791, bueno, pues son precisamente estos grupos los que van a estar controlando la capilla. Durante la maestría de capilla de Ignacio Jerusalén, después de
Tolis de la Roca, y después de un nuevo hispano, que es Josep Bernardes de Rivera, que también va a quedar como maestro de capilla interino, hasta la llegada de otro extranjero, que es Antonio Juanas, que sí ocupa ya el puesto de maestro de capilla titular, ¿no? Entonces, esta es la vida, esto es cómo se va moviendo a el puesto de maestro de capilla, ¿no? El puesto de maestro de capilla tiene exactamente varias obligaciones, ¿no? Pues gobernar la capilla, dirigir a la capilla de música en los oficios litúrgicos, enseñar a los niños en la escoleta, ¿no? Que hay precisamente para los niños. Y el último, que no es menos importante, es componer la música que se va a dictar, al que se va a interpretar en los oficios, ¿no? Y esto es muy interesante porque la práctica compositiva, que en este caso yo no analizo, porque lo han hecho de manera brillante los musicólogos al hacer análisis de las partituras, de las composiciones de estos maestros, yo lo veo más desde lo social, ¿no? Y del quehacer cotidiano de la capilla de música. ¿Qué pasa con las composiciones de estos individuos? Es muy importante, ¿no? Que en el texto que voy a presentar para el libro que va a publicar José Menandro, justo quien decide la música o quien decide qué se va a componer es el maestro de capilla. Pero quien decide quién va a escuchar esa música, es decir, qué es lo que van a escuchar los fieles, no es el maestro de capilla, sino es el cabildo de la catedral. Es decir, los curas son los que deciden qué se escucha y qué no se escucha. Y esto me parece muy importante porque me preguntaba cuál era el perfil musical del cabildo catedral para definir qué música se debería escuchar y qué música no. Si ellos en algunas de las entradas de los documentos dice, la parte de música la deciden los peritos en la misma, es decir, los músicos, el maestro de capilla. Pero una vez que ha sido dicha por ellos, esta música, esta obra es del todo importante, esta sí, finalmente la que se toca es la que decide el cabildo, ¿no? Y el cabildo da recomendaciones y dice, es que Tolis de la Roca no compone como Jerusalén, Tolis de la Roca hace retacería de otras obras y así construye sus obras. Bueno, finalmente son los curas, estos clérigos, quienes están diciendo, pues sí compone bien, pero no tanto. Y entonces mi idea era precisamente, bueno, ¿cuál es la educación musical de los miembros del cabildo para que tengan, para que puedan decidir qué se escucha y qué no? ¿Qué es lo pertinente y qué no en esa música que todos los días o durante los oficios escuchan los fieles? Y entonces lo que hice en este texto era, pues bueno, vamos a desmenuzar el perfil de los chantres, ¿no? Que es dentro de las dignidades del cabildo, el chantre es el que tendría más relación con con la capilla, ¿no? El chantre es el que se relaciona. En un primer momento, en el siglo XVI, bueno, todos los quienes han estudiado la catedral lo saben, el chantre se le designan funciones específicas con relación a la música, que deba saber canto llano, bueno, también polifonía, pero sobre todo canto llano. Sin embargo, con el correr de los siglos, el siglo XVII, las cuestiones administrativas de los chantres van haciendo que se desliguen precisamente de su obligación estrictamente musical, y entonces delegan esa función a un cura que está en segundo lugar, designado por el chantre, que es el sochantre, y que es el que verdaderamente se encarga de las cuestiones musicales, y el chantre solamente
abarca las cuestiones administrativas, no solo de cuestiones relacionadas con la capilla, sino con otros aspectos del quehacer dentro de la catedral y fuera de la catedral, como representantes de la cruzada, cargos dentro de la estructura de la Inquisición, pero que no tendrían nada que ver con la música. Entonces, es muy interesante porque hay una desvinculación y, sin embargo, tanto el chantre como los demás miembros deciden acerca de la música. Esta es una cuestión fundamental de la estructura de poder que hay dentro de la capilla, dentro de la propia catedral, ¿no? Que es quien decide, pues quien está arriba, y quien está arriba es el cabildo. El arzobispo, aunque el arzobispo no tendría mucha injerencia con la capilla, en alguno otro caso sí, pero uno o dos casos, pero no en general, no es como de la cotidianidad que el arzobispo se inmiscuye en las cosas totantes a los músicos, que al fin y al cabo son unos simples sirvientes de la catedral, ¿no? Entonces, el cabildo es quien decide. Pero el cabildo tiene, hasta ahora, faltaría un estudio más profundo para la Ciudad de México, para el Virreinato de la Nueva España. Sería muy interesante saber qué se ha estudiado en otros países, como en Colombia, con respecto a las labores de los chantres con respecto a las capillas de música. Y pues bueno, y hasta aquí quisiera dejar esto porque la segunda parte tendría que ver muy poco con este desplazamiento. ¿Cuál es el desplazamiento interno de los músicos? En algún comentario de un historiador hablaba sobre que había una circulación de músicos dentro de la Nueva España, y de pronto al analizar los documentos vemos que no hay una circulación de músicos. Es decir, para el siglo XVIII, cabe aclarar, ¿no? No quiero decir que toda la Nueva España, porque todo el virreinato, porque no tengo documentos ni investigación que sustente esto. Pero para esta época, ¿no? Los músicos se van. Y entonces de pronto uno se queda pensando, si estás trabajando en la capilla de capillas del Virreinato de la Nueva España, la primera capilla del Virreinato, que es la capilla de la Catedral de México, ¿por qué te sales de trabajar? ¿Por qué te vas a Puebla? ¿Por qué te vas a Guadalajara? ¿Por qué te vas a Valladolid? ¿No? En Michoacán. ¿Por qué se van a capillas que en teoría son menos importantes que la capilla de la Catedral de México, que está en la Ciudad de México, ¿no? La primera capilla entre las capillas, pero la gente se mueve, pero se mueve a nivel individual, no se mueve porque haya como un mercado entre capillas, que el cabildo mande una carta para pedir músicos al cabildo de Puebla, y el cabildo de Puebla les conteste, tenemos tantos y te mandamos. O sea, toda una dinámica de mercado de músicos por medio de sus agentes, no lo hay. Sino se presentan, a veces sin permiso de la Catedral de México, se van y se presentan en otra catedral a pedir trabajo, ¿no? El cabildo en ocasiones se queja, es que se van percibiendo sueldo y se van mediante algún pretexto de que están enfermos y se van a Puebla, ¿no? Se avientan su viajecito, están allá y luego regresan, ¿no? Pero cobrando. Pues eso es un fraude, pero lo hacen. Igual, la llegada de músicos de otras catedrales a la capilla de la Catedral de México, pero más o menos de uno o dos, no muchos, hay Valladolid, de Puebla uno, también es esporádico y tampoco habla de un mercado de músicos, ¿no? Entonces, estos desplazamientos de músicos vienen a ser un poco irregulares, ¿no? Entonces, esa es otra de las cosas que pudimos investigar y que se dan por sentadas en muchos textos, de que, bueno, pues los músicos circulan como circulan de Europa. Pues no. Y este es como un panorama general de lo que pasa en la capilla
la capilla de música, cómo se reciben músicos del extranjero, cómo se mueven adentro, ¿no?, los músicos, ajá, y sobre todo va habiendo cada vez menos traslado de músicos en la medida que nos acercamos a la época del quiebre de las catedrales, ¿no? Durante los años de las reformas borbónicas, al acabarse el dinero de las arcas, ¿no? Pues lo que menos les interesa es contratar músicos y menos músicos europeos, lo que les interesa es que los grandes caudales de las catedrales se están acabando, ¿no? Los músicos pasan a un tercer o cuarto plano. ¿Por qué razón? Pues porque simplemente están ahí en algún momento de principio del siglo XIX, se va a deshacer incluso la capilla de música, bueno, pero ese sería ya otro momento de la capilla. Y entonces, bueno, ahora bien, nosotros entendemos los desplazamientos de música cuando un músico de la catedral viaja a, o sea, Puebla o a Valladolid y se lleva su saber musical, ¿no? Y pues allá, ¿no?, enseña, allá toca su música. Pero no siempre sucede así. No siempre, y sobre todo porque la Catedral de México es muy celosa con sus papeles de música. Cuando muere Tolis de la Roca, la catedral no quiere regresar los papeles de música, quiere los papeles de música, ¿no? Cuando Ignacio Jerusalén de pronto le dice al Cabildo, es que esos son mis papeles, yo los compuse, y la catedral le dice, no, yo te estoy pagando y por lo tanto esos papeles son míos, ¿no? Pero es muy interesante porque en Ignacio Jerusalén se nota por primera vez esta idea de pertenencia, de la pertenencia de la apropiación de la pertenencia que tiene el músico por su trabajo. Dice, a fin de cuentas sí laboro para catedral, pero esta música es mía. Pero el Cabildo es muy celoso. Dice, la música es de la catedral y se va a quedar en los archivos de la catedral, ¿no? Y sin embargo, vamos a encontrar música de la catedral en pueblitos tan pequeñitos, muy pueblitos de indios, muy chiquitos, ¿no? Lejos, y hay obras de los maestros de capilla de la catedral de México. Entonces decimos, ¿cómo ha pasado esto? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Dónde está el meollo del asunto? Para entender esto, deberíamos hablar de que la práctica compositiva de los maestros, tienen obligación de componer música. Sin embargo, no son los únicos, ¿no? Era también una de las cuestiones que se daba por sentado. Quien compone la música para la capilla de música es precisamente el maestro de capilla, y no es cierto, ¿no? También otros miembros de la capilla componían música, y hemos encontrado ejemplos, sobre todo de violinistas, que en los archivos se han localizado partituras o retazos de sus obras, ¿no? De violinistas de la Catedral de México. Entonces, muy interesante porque además estas partituras no están en el archivo de la Catedral de México, están en el archivo de la Colegiata de Guadalupe, que está en la Basílica de Guadalupe, en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, al norte de la Ciudad de México. ¿Por qué están los papeles de estos individuos que pertenecían a la capilla de la catedral en el archivo de la Colegiata de Guadalupe? Bueno, por principio de cuentas, entonces nos quiere decir que todos los miembros de la capilla, o muchos de los miembros de la capilla, componían también obra. Y alguien diría, bueno, pero era obra secundaria. Quisiera leer nada más, es una reseña en algún momento de un organista, en algún momento que queda vaca la maestría de capilla de la Catedral de México, y organizan un examen de oposición, o intentan organizar un examen que nunca se lleva a cabo, pero presenta su currículum un organista llamado Juan Bautista del Águila, y ahí presenta una carta que la propia capilla le hace.
y donde dice lo siguiente, y nos va a dar una idea muy interesante de esta música que componía los músicos que no eran maestros de capilla, pero que probablemente su música sí se tocaba. Y dice rápidamente, certificamos en cuanto podemos, el derecho nos permite, como en las funciones que se le han encomendado a la capilla y en las más solemnes, hemos tocado y cantado, varias obras eclesiásticas compuestas por Juan Bautista del Águila, organista de dicha Santa Iglesia y administrador que ha sido varias veces de sus subvenciones, y entre ellas encontramos una misa de gloria, otra de difuntos, varios responsos, motetes, invitatorios e himnos, salve, letanía y otras muchas piezas así latinas, como en castellano, que han merecido la atención de todo nuestro cuerpo. Es decir, que de pronto estas obras no eran ajenas, ¿no? Estas obras no eran secundarias y se valoraban también como dentro de la capilla se valoraban y se tocaban. Sin embargo, cuando nosotros vemos las actas de cabildo, solamente se menciona o solamente es digna de atención para los miembros del clero el producto de los maestros de capilla. Si es bueno, si no tiene buen gusto, si está hecho de retazos, si es malo, todo tendría que ver con la producción del maestro. Pero esto me parece muy importante por la siguiente razón: cómo migran estos documentos de música. Pues bueno, es muy interesante encontrar, y aquí quiero hacer un breve paréntesis para hablar acerca de los archivos de las parroquias de los pequeños pueblos. Archivos olvidados porque yo hice un rastreo para el nuevo libro que voy a sacar sobre músicos indígenas en archivos parroquiales y conventuales de pueblos muy chiquitos, de pueblos que eran básicamente pueblos conformados por indios, y en realidad se hizo un inventario hace cosa de 10 o 12 años, y no es más, y todos esos documentos se guardaron en cajas. Entonces íbamos a las parroquias y yo le preguntaba al cura que si que encontramos un inventario que decía que ahí había papeles de música tocantes a el quehacer de los músicos indios del lugar y que queríamos consultar. Y él me decía, sí, claro, pues no ha venido nadie nunca. Más de 15 años, ni siquiera un investigador del propio estado donde se encuentra resguardado el archivo había ido a pararse. En la mayoría de los archivos nosotros, mi equipo y yo, éramos los primeros que íbamos, ¿no? Sacábamos los documentos llenos de polvo, con heces de ratón, en alguna caja abríamos la caja y salían arañitas, muchas arañitas, ¿no? Los documentos se estaban echando a perder. Y es muy importante porque en muchos pueblos el archivo está muy bien resguardado. Es como orgullo tener ese archivo para los fieles de la iglesia, pero en otros los archivos están así como, pues en algún anaquelito, así como que les dan alguna limpiada una vez al año y ahí están vacíos, ¿no? Entonces, esto habla de la falta de desplazamiento de los historiadores para acudir a archivos lejanos. Estamos tan acostumbrados al Archivo General de la Nación en México, donde pues no hay polvo, donde está todo muy limpiecito, que nos cuesta trabajo, sobre todo a los investigadores ya de muchos años, irse a parar un archivo donde se van a llenar de polvo, donde aparte está hacer una investigación conlleva mucho tiempo perdido, dinero también. Si estamos acostumbrados a que el gobierno nos da todo y no queremos gastar nuestra bolsa, pues no vamos a ir a esos archivos. Y entonces, bueno, pues lo que yo hice es sacar de mi bolsita mi dinero, pagarle a mis ayudantes, ¿no? E irnos al archivo. Y hicimos todo el rastreo en 4 meses, por 3 temporadas. Porque era la única manera, pues, de pepenar todo lo que había en esos documentos, pero unas cosas increíbles. Y entre ellas, ¿no? Lo que yo encontré es que hay una ausencia de material de partituras, ¿no? Y solamente en 2 archivos encontré partituras, en una finales del siglo XIX, principio del siglo XX, y en otra
de material del siglo XIX y algunos documentos del siglo XVIII. Están ahí, digo, no es mi quehacer el análisis de estas partituras, están ahí para que los musicólogos lo hagan, no es mi quehacer hacer ese análisis porque soy historiador, pero a donde me iba, pero lo que sí era ver en esos papeles si había mención de los maestros de capilla de la Catedral de México o de otras catedrales. Y quien ha encontrado música para el periodo novohispano, sobre todo en Oaxaca y en Tlaxcala, ha sido Aurelio Tello. Él sí ha encontrado muchas partituras, pero yo en mis pesquisas que hice no encontré partituras. Pero sí encontré una cosa que se llamaba inventarios. Y los inventarios son muy importantes porque ahí podemos ver cómo se van anotando. Algunos inventarios son de la segunda mitad del siglo XIX, sin embargo, hacen referencia a obras de los maestros de capilla, ¿no? Y entonces, pues encontramos en estos pequeños pueblos obras de maestros de capilla de Oaxaca, de Puebla, pero lo que me interesa a mí es, por ejemplo, en un pueblito de Puebla llamado Tochimilco, en un inventario de 1874, encontré en el inventario menciones a partituras que había en aquella época sobre obras de Ignacio Jerusalén. Pero también encontré unas partituras en el inventario se mencionan unas partituras de J. Vivian, y tal vez hacía referencia a José María Vivian, que había sido un músico de bajún de la Catedral de México en 1785, ¿no? Y entonces eso da idea de la movilidad que tiene la música. Es evidente que en Tochimilco nunca estuvo Ignacio Jerusalén, nunca estuvo Vivian, pero sí estaba su música. Y esto me parece muy importante. ¿Y por qué me parece importante? Porque ahí viene la última parte de lo que venimos hablando, cómo se van desplazando estos papeles. Ahora, la pregunta importante es cómo sale esa música del archivo, de un archivo resguardado por el Cabildo donde dice la música es mía y de nadie más. Y hay una referencia, la tengo anotada por aquí, hay una referencia de 1789, donde el Cabildo hace mención que el archivo se encuentra mermado por el deterioro de los papeles, pero también porque han sido sustraídos físicamente. Y esto nos da una idea de que hay una especie de mercado negro de partituras de la Catedral de México que son sustraídas por los propios músicos o que son copiadas, ¿no? No precisamente el original, pero a veces ni el original se encuentra ya, ¿no? Ni copias, todos son manuscritos, pero no están. ¿Cómo salen? Y cómo copias de esa música se encuentran en archivos de pueblitos tan pequeños como Tochimilco, un pueblito de indios chiquitito, de unas 20 cuadras, ¿no? Y ahí hay obra de esos grandes maestros. ¿Cómo fluye la música? Aurelio Tello ha dicho que la música fluye de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces se crea en los grandes repositorios catedrales, en las grandes capillas catedralicias, se almacena en los grandes repositorios, pero de ahí de alguna manera sale, lícita o ilícitamente, pero sale y se difunde, se desparrama hasta llegar a las capillas de música de los pueblos de indios. Yo no digo, en mi texto hablo de altépetl, pero ahorita pues no es momento de ponernos a discutir qué es un altépetl porque nos llevaríamos otros 20 o 25 minutos haciendo. Entonces por eso hablo de pueblos de indios, ¿no? Término como los españoles identificaron a las conformaciones de indios después de la conquista. Bueno, esta situación es importante porque nos da idea de cómo en el antiguo régimen circula la música y cómo sí tiene impacto. Cómo tiene un impacto lo que crean estos hombres en la Catedral de Música. Creo yo que lo que nos falta a los historiadores y a los musicólogos en algún momento, aunque ellos sí han hecho mucho más trabajo de archivo, es precisamente desplazarnos también nosotros a estos lugares que de pronto no son el hit, ¿no?, de los repositorios como es el archivo de la Catedral de México, como es el Archivo General de la Nación, sino estos repositorios parroquiales eventuales
encontré un montón de cosas, de joyas muy interesantes que me han servido para armar mi libro sobre los músicos indígenas. Perdón, y entonces lo que nos faltaría a nosotros también es el ir. Yo no sé si este sea un problema de México, de la Ciudad de México y de los investigadores del país, de la falta de no ensuciarse las manos, porque se ensucia uno, la verdad, con tanto polvo que hay. No sé si es un problema o que en Colombia también se dé este fenómeno, ya ustedes me lo podrán decir, quien así desee, ya sea por aquí o posteriormente. Eso es un grave problema. ¿Cómo en algún coloquio dije, los papeles del Archivo General de la Nación no son infinitos con respecto a la música? Un día se nos van a acabar y ¿qué vamos a hacer? Y algunos investigadores se rieron de mí. Pero en algún momento, ¿qué vamos a hacer cuando se acabe de investigar todo lo que tenga que ver con música en AGN, el Archivo General de la Nación? ¿No? Entonces pasa el fenómeno de la música, de los llamados sones, sones de la tierra, los sonecitos del país, o de lo que se conoce como la música perseguida por la Inquisición en México, que estamos entrando en una fase de refriteamiento, de volver a rehacer lo mismo, de volver a explicar lo mismo, de los bailes prohibidos, del chuchumbe, del pan de jarabe, del pan de manteca, y es como darle la vuelta al huevo una vez y otra vez y otra vez, ¿no? Y eso es el fenómeno que se está viendo acá. Los chicos muy jóvenes que no han visto los textos que se han publicado en los años 80 sobre eso, pues vuelven a escribir sobre lo mismo. ¿Cuál es la solución? Pues tenemos que ir a buscar archivos nuevos. Y los archivos, tanto parroquiales, provinciales, como de los ayuntamientos para el siglo XIX, contienen información que, por alguna otra manera, por la lejanía, por los costos, por los peligros también, vemos en la Sierra de Puebla, íbamos y nos quedamos en un hotel que ustedes dirán, en medio de la nada, un hotel de 4 estrellas, y entonces mis ayudantes no podían dormir porque oían que llegaban camionetas y se oían botas, ¿no? Como botas tejanas, ¿no? Y tenían miedo porque obviamente era un hotel de narcotraficantes. Entonces había un peligro inminente. Entonces, pues se enfrenta uno a muchas situaciones que de pronto impiden, ¿no? Incluso la propia negación de los curas a dejar entrar a los archivos parroquiales. Incluso ya ni siquiera de los curas, de las secretarias. Nos pasó en un lugar donde la secretaria simplemente nos dijo no van a entrar, y yo le dije, ¿pero por qué? Pues porque no, ¿no? O curas que me decían, es que no hay música. Le digo, sí, mire, usted consulte el ramo de cofradías y ahí va a encontrar referencias sobre música. Bueno, voy a buscar y cuando yo encuentre, le echo una llamada. Todavía sigo esperando la llamada hoy día, no me ha llamado. Entonces yo digo, bueno, pues, o no le ha dado tiempo de buscar, o definitivamente no tenía ganas de abrir sus archivos, ¿no? Otros curas fueron muy amables, incluso nos dieron de comer, ¿no? Y entonces nos abrieron estos repositorios que ellos decían, pues que nadie se para aquí, pues revísalos. Y ahí encontramos precisamente los inventarios. Nos falta todavía recorrer mucho. Yo solamente hice inventarios que en estados o departamentos que rodeaban a la Ciudad de México, y que era el interés de mi investigación, y que, pues bueno, ahí están, ¿no? Y que ahí están como vetas de investigación novedosas, como vetas de investigación que nos podrían dar luz, no solamente sobre música, sino sobre otros quehaceres propios de la comunidad indígena, de la comunidad india. Y pues bueno, entonces aquí encontramos el nexo que hay desde las grandes catedrales, o es decir, desde la llegada desde el desplazamiento de músicos que vienen de Europa, hasta la llegada de ciertos de sus productos al pueblo más pequeñito de la Nueva España. Todo un recorrido. Y esto me parece fundamental para el estudio de la música en este periodo que yo he estudiado, que es de la segunda mitad del siglo XVIII. En realidad, lo que terminé de trabajar
sobre la música de los pueblos de indios fue siglos XVII, XVIII, XIX por el poco número de documentos que nos podemos encontrar, ¿no? Yo comencé este libro cuando era mi tesis de maestría y solo me concentré en los archivos de la Ciudad de México. ¿Cuál ha sido mi sorpresa cuando encuentro este mundo de los archivos parroquiales? Y entonces esa tesis tan limitada que yo presenté hace muchos años, ahora se convertía como en un universo más grande porque estaban ahí los archivos parroquiales. Y entonces pues me abre un mundo de posibilidades y pues para el tema que yo desarrollo, que pues en este momento, que era la música virreinal. Bueno, ¿qué puedo concluir en este aspecto? Creo que el estudio de los desplazamientos en el antiguo régimen es muy interesante. Uno, porque no son masivos, como, bueno, ahora se ha visto en esta serie de conferencias, o como lo presentó hace rato Alejandro Mercado, como lo presentó hace rato, bueno, el desplazamiento, la movilidad de los músicos es mucho mayor ahora que antes, ¿no? Antes eran como muy contados, muy a título personal. Venir desde Europa no era nada fácil, era todo un viaje, una travesía que podía salir bien o no. Y entonces, bueno, tendremos que quedar en claro en esta situación. Pero los que llegan tienen un alto impacto, tienen una trascendencia fundamental para entender tanto el desarrollo de la capilla, tanto su desarrollo hacia afuera, ¿no? La relación que tiene la capilla con las iglesias y con los feligreses, con los fieles, como al interior, la relación muy vertical que tienen los miembros de la capilla con la cúpula, que es el Cabildo Catedral. En realidad, mi libro se llama Transgresión o Sumisión. ¿Por qué razón? Porque la sumisión de la capilla en ocasiones es, bueno, la sumisión es muy factible, ¿no? Pero la transgresión de pronto es muy velada, pero se da. Los músicos se transgreden continuamente las disposiciones del cabildo, de los curas, y los corren y los vuelven a contratar. Cuando tú sabes que eres tan esencial porque eres un músico de élite, pues te van a correr, pero luego te van a contratar, porque en la Nueva España no hay músicos así, ¿no? Que se den por maceta, es uno. Entonces, hay músicos que los corrieron 4 veces y los volvieron a contratar. ¿Por qué? Porque no había ningún músico con la calidad para poder ocupar ese puesto, ¿no? Entonces, de eso se agarra. Ahí encuentro parte de la transgresión de estos individuos. Y claro, los músicos intocables que vienen de Europa, estos músicos que son la élite dentro de la capilla, estos músicos que son los que perciben más sueldo, estos músicos que están en la palestra, no solamente en el entorno de la capilla, sino fuera, que van a las fiestas de los virreyes, que están en contacto con ellos, ¿no? Con la nobleza novohispana. Incluso un virrey, uno de los virreyes, ahora se me fue el nombre en este momento, pero aboga por uno de los músicos, por Agapito Portillo, porque lo corrieron de la catedral por haberse robado un dinero de la tesorería, y posteriormente el virrey mismo aboga para que lo vuelvan a dejar entrar, porque no hay un músico igual en toda la ciudad de México, ¿no? Y va a dar mucho lustre a la capilla de la catedral. Entonces, estos individuos se codean, ¿no? A pesar de que se les ve como gente que está en un segundo plano dentro de la estructura social, de cualquier manera son indispensables para amenizar, son indispensables porque son muy buenos, porque tocan de manera excelente y por lo tanto, bueno, están ahí adosados a las fiestas y amenizando las fiestas de la nobleza novohispana. Pero también son importantes dentro de la catedral, ¿no? El ritual sin música
no se cumple a cabalidad y por lo tanto los músicos son indispensables. La capilla es indispensable para el cumplimiento de esta misión. Entonces, bueno, estamos ante una disyuntiva del Cabildo y ante una gran de los músicos, ante una gran prebenda de estos músicos que saben que son indispensables, que no se les puede hacer a un lado, y pues bueno. Pero yo espero que se haya cumplido esta idea que para mí es muy importante de no solo el desplazamiento de los músicos, sino de su obra creativa, que ahora pues es, todos lo sabemos, ¿no? Ahora circula no solamente por los discos que llevan en la bolsa los músicos a vender o por los discos que distribuyen, sino aplicamos nuestra playlist en Spotify y está toda la música que queramos, ¿no? Y está de diferentes países, ¿no? La circulación de la música se ha vuelto, y más en estos tiempos, se ha vuelto esencial por la vía virtual, ¿no? Entonces ya no tenemos que estar presencial, de manera presencial para que la música suene. Sin embargo, en esta época, en esta incipiente época, sí es necesario que los papeles transiten. Si bien los músicos no, las ideas sí, ¿no? Sus ideas plasmadas en esa música que suena en los rituales de estos pueblos indios, sí está circulando, sí se toca, sí es, ¿cómo se llama? Música que viene como del primer mundo de la música, que es la Ciudad de México. Ajá. Y que se toca y que se tiene el privilegio de tocar, ¿no? En pueblos pequeños. Por esta razón, bueno, creo que en este sentido podríamos seguir todavía discutiendo mucho más acerca de estos parámetros, pero pues bueno, ya casi se me acaba el tiempo, entonces, pues la invitación sería que si yo desconociendo la situación de la investigación en archivos parroquiales, conventuales en Colombia, mi experiencia en México es el desconocimiento, la dejadez por asistir a estos archivos y por lo tanto habría que volver a ellos y en algunos casos ir por primera vez a ellos, ¿no? Y pues empaparse de todo su, es todo el bagaje que contienen, y entonces podemos hacer la vinculación que hay, esta vinculación de la que hemos hablado, con los grandes centros de religiosidad, que son las las magnas catedrales, ¿no? Ciudad de México y las otras catedrales. El panorama que hay para otros países, bueno, eh, eh, lo desconozco en algunos sentidos, para Colombia yo lo desconozco totalmente, pero pues bueno, esa sería mi invitación y pues con esto llegaría al término de mi presentación. Les agradezco mucho. Yo hubiera querido estar siempre el aspecto presencial, el debate, el diálogo, son muy interesantes, pero bueno, pues ahora con esta situación que sucede en el mundo, pues tenemos que hacerlo así. Y pues les agradezco mucho a todos los que están viendo esta pequeña presentación, les agradezco y pues agradezco en general a los que me invitaron. Muchas gracias y sería todo. Muchas gracias, maestro José Menandro, si tiene una última intervención por temas de tiempo. Sí, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Raúl, por tu excelente conferencia, el resultado de tus investigaciones tan esmeradas, exhaustivas en estos archivos. Y los músicos, pues estamos profundamente agradecidos contigo, tú que vienes de una disciplina tan específica como es la historia, y tú hacia estos temas que muchas veces no son abordados por los mismos musicólogos dentro del campo de la historia. Bueno, yo quisiera comentar lo siguiente. Bueno, estos desplazamientos de Europa hacia América, de los músicos, bueno, pues no solamente de los músicos, sino de mucha gente que viene en busca de
de oportunidades, en busca de los recursos pues, que tienen estas colonias acá, se van a dar precisamente gracias pues, a la transferencia de cultura directa entre la metrópoli y las colonias, ¿no es cierto? Y obviamente uno de los recursos más importantes dentro de esa transferencia de cultura va a ser precisamente la música renacentista y más propiamente la música barroca, ¿no? El barroco latinoamericano se da al mismo tiempo que el barroco europeo. No se puede decir que con la misma fuerza, ¿no? Y no podemos nosotros acá hacer referencia de músicos de la talla de Juan Sebastián Bach o de Vivaldi o de Händel, en fin, por mencionar solamente algunos. Pero sí se da al mismo tiempo y eso se da precisamente porque tenemos una transferencia de cultura abierta, dada precisamente la circunstancia de la colonización pues, que tiene la metrópoli sobre estas tierras americanas. Hay una circunstancia que es bastante, bueno, primero pues hay que decirlo y hay que reconocerlo, el barroco de la Nueva España va a ser uno de los más importantes de América Latina, ¿no? O sea, hay muchas evidencias, los trabajos pues que tú estás haciendo, entre muchos otros, pues muestran importantes desarrollos del barroco en este país, ¿no? Lo que ahora se denomina México. Entonces, hay una circunstancia que yo quisiera, ya que tu próximo libro va a estar relacionado con los músicos indígenas, ¿no? Los músicos que van a venir a América y en este caso a la Nueva España, pues obviamente van a crear escuelas, ¿no es cierto? Van a crear escuelas, van a formar a otros músicos. Dentro de esos músicos que forman, pues hay una población importante de indígenas, ¿sí? Eso ha sucedido en muchos lados, especialmente en este gran sector de lo que se conoce como el Río de la Plata, ¿no es cierto? Los guaraníes van a ser ampliamente beneficiados con las misiones jesuíticas, ¿no es cierto? Entonces, pero ahí hay una circunstancia que es bastante interesante en este sentido. Se dice, no tengo yo argumentos en este momento que pueda ponerlo sobre la mesa, que muchas de estas músicas creadas en América Latina van a tener su origen en la mano de los indígenas, pero van a ser asimiladas o van a ser firmadas, por decir así, por los músicos europeos, ¿no? Ahí se cuenta, pues, uno de los casos tal vez más sonados a nivel latinoamericano, es el caso del músico italiano Domenico Cippoli, ¿no? Que tiene un repertorio importante que incluso se puede consultar en YouTube de acceso libre, una música barroca muy hermosa, pero entonces se dice que tal vez algunas de esas obras no las compuso él, ¿no? Y, y yo no sé si dentro de los trabajos que tú has hecho ahora, pues en tu próxima publicación, encuentras tal vez un reflejo también un poco de lo que estoy hablando. Claro, no, yo no he encontrado, en realidad, creo que para hacer este tipo de análisis se tendría que hacer desde la musicología, es decir, el análisis de la obra, para poder encontrar cómo la firma del autor original, ¿no? La música siempre está la firma del autor original y desgraciadamente lo que yo encuentro no son partituras, sino son referencias en inventarios. Entonces, pues en la referencia está una misa de Ignacio Jerusalén, pero yo no puedo saber si es o no de Ignacio Jerusalén porque solamente está la referencia en el inventario, ¿no? Inventarios ya de finales del siglo XIX. Entonces, podría ser una opción, ¿no? Como lo mismo que mucha de la música que está en esos archivos no es de los músicos de la catedral, sino que es hecha por mano de los propios indios. Es una buena hipótesis, pero pues faltaría, yo hasta ahora, los estudios que los musicólogos como Aurelio Tello, Omar Morales, Bárbara Pérez Ruiz han hecho sobre la música novohispana, pues no han sacado a la luz una teoría como esta de que se hacía la música y simplemente se pondría la firma de el maestro de capilla, ¿no?
habría que hacer un análisis en la medida que vayan saliendo más partituras, que se vayan encontrando en los archivos parroquiales y conventuales, para ver efectivamente, hacer como un análisis y encontrar si hay un nexo de veracidad en esos papeles con lo que componía, por ejemplo, Jerusalén en la catedral, ¿no? Y no simplemente que sean copias que se les pone que es de fulano, aunque no lo sea. Sí, muchas gracias. Pero entonces complemento un poquito la pregunta. ¿Y hay compositores indígenas plenamente identificados en este trabajo que tú has hecho? No, hay referencias. Digo, si hay un compositor indígena, era Juan Matías en Oaxaca, pero él era un maestro de capilla, fue maestro de capilla de la Catedral de Oaxaca. Ellos son obra identificada de un indígena en una catedral, pero en los pueblos no. No, hay música que es de autor anónimo y que puede presumirse que es por mano de obra de un indio, pero solamente se puede presumir porque dice anónimo, o no trae firma, no trae el nombre de quien compuso la obra, está ahí nada más, pero pues bueno, es así, es todavía un tema que da para mucho, porque en realidad un libro sobre los músicos indígenas en la Ciudad de México o en el Virreinato, hay artículos, de hecho todos esos artículos los rescato, pero un libro como tal, creo que el mío va a ser el primero que va a salir, es como el trabajo pionero, porque no hay un libro, hay artículos, pero un libro como tal que hable sobre los músicos indígenas no lo encuentras en México, precisamente porque ha sido un tema como sesgado, ¿no? Hay mucho material sobre los músicos de las catedrales, fue un tema primordial desde el año 2000 para acá, muchas tesis de licenciatura, de historiadores, de jóvenes historiadores que desgraciadamente se han quedado ahí en las gavetas de las tesis de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Hubo muchos durante 2000-2010, varias tesis con referencia a la Catedral de México, como el tema hit de estos 20 años, más en los primeros 10 años, estos segundos 10 años ya no se ha dado tanto esto, pero sobre los músicos indígenas, en realidad, lo que se ha escrito sobre ellos es mínimo, ¿no? Entonces, pues en ese sentido el libro sería como un primer gran aporte, a lo mejor con omisiones que se tendrán que corregir con el tiempo, pero es un primer gran aporte para esto. Bien, muchas gracias por su excelente exposición y por hacer parte de este seminario Música y Desplazamientos. Creo que si no hay más intervenciones, damos por concluido este espacio de diálogo, no sin antes agradecer también a todas aquellas personas que nos han seguido a través de Banrep Cultural Pasto en vivo y por supuesto al maestro Raúl Torres Medina. Muchísimas gracias por esta participación y por compartir con todos nuestros usuarios y las personas que se han conectado estos temas tan pertinentes para trabajarlos dentro de este seminario y de esta programación. Al maestro José Menandro Bastidas también muchas gracias y los invitamos a continuar con nuestra programación del seminario. Hacia las 4 de la tarde tendremos una nueva presentación, otra conferencista.